El Señor le bendiga en gran manera, hermanos. Hoy vamos a continuar con estos estudios de los valientes del rey David. Así es que quiero que cada uno de ustedes, hermanos, abroche sus cinturones porque vamos a hacer un viaje al Antiguo Testamento. Vamos a remontarnos a los tiempos del rey David, cuando su ejército estaba luchando a su lado, alcanzando grandes proezas, no solo para el rey David, sino para el reino de Dios en Israel. Hermanos, como ya ustedes lo han escuchado de mí, el propósito es que nosotros analicemos cada uno de los personajes de estos valientes y de ahí tomar lecciones muy hermosas, muy prácticas para nosotros, para nuestro diario vivir. Y hoy en día vamos a ver una lección que ciertamente va a hacer que nosotros nos humillemos delante de la presencia del Señor y contemplar la grandeza de su nombre, para así ser alentados, seguir luchando la buena batalla de la fe. Como ya lo observamos en los 3 mensajes anteriores, hermanos, las lecciones prácticas que sacamos de los 2 personajes de los valientes de David, los primeros que vimos, fue que un soldado se caracteriza por una fe genuina, por su fidelidad, por su firmeza, por su fervor y también su capacidad de resistir ante los ataques del enemigo, ¿verdad? ¿Sí se acuerda usted de esas lecciones? Si no se acuerda usted, pues ahí está básicamente lo que aprendimos. Hoy vamos a ver el personaje de Sibecai. Sibecai, hermanos, quizá solamente fueron algunas poquitas cosas que el escritor de Segunda de Samuel y Primera de Crónicas nos dice de él, pero de esas poquitas cosas, hermanos, vamos a ver cosas tan hermosas que ciertamente a su servidor le hicieron meditar mucho en la grandeza de nuestro Dios y también lo que Él espera de nosotros como sus soldados. Dice la primera porción donde vamos a ver este soldado del rey David, Sibecai, Segunda de Samuel 21:18, dice: otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. La otra porción está en Primera de Crónicas 27:11, que dice así, Primera de Crónicas 27:11. Para el octavo mes era Sibecai Husatita, de los Zeraititas, y en su división 24,000. Bien, hermanos, yo cuando dije, pero ¿por qué nada más estas pequeñas cosas se nos dice de ese valiente de David, Sibecai? ¿Por qué? Y ahí empecé a leer y encontrar algunas cosas que la verdad, como les dije, son cosas de mucha importancia. Las lecciones prácticas, las cuales nos apuntan del ejemplo de este soldado del rey David, son en verdad cosas muy profundas que espero y confío en el Señor que las llegue yo a expresar de una manera clara y de una manera que glorifique al Señor. Para eso voy a pedirle que inclinemos nuestro rostro y pidamos la dirección de nuestro Dios. Bendito Dios, en esta hora te agradecemos por este privilegio de tener tu palabra en nuestras manos. Queremos rogarte, nuestro Dios, que dirijas todo aquello que se ha de decir, todo aquello que se ha de compartir. Padre, queremos que tu Espíritu sea el que nos dirija
el que nos apunte a las verdades de tu palabra. Ayuda a tu siervo y también te ruego que bendigas los oídos de mis hermanos, sus corazones y sus mentes, para que estén atentas a escuchar lo que tú quieres que ellos reciban en esta noche por medio del estudio de tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, Sibekai es un nombre algo muy sencillo. El nombre de Sibekai no tiene ningún significado, como ya lo vimos en los otros dos valientes, acerca de un contexto religioso, como lo fue el nombre de este descendiente de Leví o también del otro varón. El significado de Sibekai es simplemente matorral o maleza. Matorral o maleza que pues podemos ver aquí, ¿no? En esta área geográfica del mundo que crece y que por una manera sorprendente sobrevive cualquier tiempo, cualquier tipo de tiempo o sin que haya mucha lluvia. Y podemos decir, bueno, ¿por qué le habrán llamado así? La verdad no sabemos. Pero hay algo muy hermoso que también podemos aprender de su nombre. Fíjese lo que yo pude entender en cuanto a ese significado de Sibekai en esos tiempos y en esa ubicación geográfica que es en Israel. Ahí la maleza y el matorral, hermanos, crece mucho, y en especial en una zona desértica, donde no hay mucha lluvia, donde no hay, por así decirlo, fuentes o lagos o algunos ríos. Esta hierba crece y se preserva así gracias a la omnisciencia de Dios. ¿Por qué lo digo así? Dios crea todo con una inteligencia y con una sabiduría tan enorme. Él hace que este matorral, que esta maleza que crece en el desierto, tenga raíces que se especifiquen en extraer la humedad de la tierra y de ahí sobrevivir. O sea que no es exteriormente, sino interiormente lo que hace que este matorral, que esta maleza desértica, persevere. Yo, hermanos, cuando pensé en esto, me apuntó a esas palabras del Señor que están en Juan 15. Por favor, vamos a ir ahí. Juan 15. Dice el Señor en el Evangelio según San Juan 15, versículo 4 y 5. Dice así el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo cuando estuve pensando en este significado de Sibekai, hermanos, el Señor me dirigió a esta porción y tomarlo de una manera muy práctica. ¿Y cuál es? La manera en la cual nosotros podemos permanecer en cualquier circunstancia adversa en nuestras vidas es por el Señor y no por nosotros. Pero también hay algo en nosotros que nos debe hacer, ¿qué? Querer permanecer en Él. Ciertamente, hermanos, esta maleza, este matorral, sin que sus raíces estén bien profundas, donde puede encontrar el agua para subsistir, va a morir. Nosotros, nuestras raíces, nuestra fe debe estar arraigada ¿en quién?
en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, eso es lo que yo pude observar en el significado de su nombre. Eso es lo que nosotros podemos aprender del nombre de Sibekai. Seguimos con un poco más de contexto en cuanto a su nombre. Se nos dijo en 2 Samuel que él era descendiente de la tribu de Judá, la tribu de donde vino, ¿quién? El Señor Jesús, ¿verdad? También vino, ¿quién más? Escuché una respuesta ahí que también está correcta. ¿Quién más vino de la tribu de Judá? Esther, ¿quién más? Les doy una clave, una ayudadita. Ruth, bueno, Ruth se casó con alguien de la tribu de Judá, ¿verdad? El rey David, Boaz vino de la tribu de Judá, ¿verdad? O sea que podemos decir que la tribu de Judá es una tribu muy bendecida por parte del Señor, ¿no? De ahí vino nuestro Señor Jesucristo. Se nos dice que fue descendiente de Eser, que quiere decir que no fue su padre, no fue su abuelo, sino fue el primer personaje que vino a ser, por así decirlo, su descendiente, su tatara, abuelo de Sibekai. O también otros comentaristas dicen que proviene de una ciudad llamada Uz, porque recordemos que su nombre es Sibekai el Usatita. Muchos dicen Usatita significa que vino de Eser, y otros dicen que vino de una ciudad que se llamaba Uz. La verdad, no vamos a ocupar mucho tiempo en esto, pero vamos a llegar a una conclusión. No es muy certero quiénes fueron sus padres, quiénes fueron sus abuelos. En pocas palabras, no sabemos su genealogía de Sibekai. Esto es algo que va a ser una clave muy importante más adelante, hermanos. Después vamos a los acontecimientos sobresalientes que fueron narrados en estos dos versículos que leímos de Crónicas y de Samuel, el cual fue que él mató a un gigante que se llamaba Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes en esa época. Y fue líder del 8º regimiento de David. Los regimientos de David tenían algo en especial. Él no los tenía ya así como decimos, no los tenía de pila, sino que él los rotaba a cada uno de los generales, rotaba a cada uno de los comandantes con el propósito de que todos ellos estuvieran activos y que no ganaran mucho, por así decirlo, mucha posición, sino que él quería que sus soldados todos estuvieran arriba, pero también estuvieran abajo. Eso también aconteció que Sibekai fue ejercido. Él fue ejercido en todo. Él empezó de abajo hasta llegar arriba, pero también él fue puesto en el servicio también, no solo como general. Hermanos, ¿qué podemos aprender del ejemplo de Sibekai? Bueno, prácticamente el punto de esa lección más fuerte es que tenemos que ser fieles al llamado de nuestro Dios en nuestra buena batalla de la fe. El segundo punto es, hermanos, que parte de la buena batalla de la fe que nosotros luchamos cada día es pelear en contra de las tinieblas, de las huestes de tinieblas, predicando que el evangelio del resplandor y gloria de nuestro Rey y soberano y general Jesucristo. Esos son los puntos más notorios en cuanto a la aplicación práctica. ¿Podría yo decir algo más acerca de estas dos, por así decirlo, cosas que hicieron que Sibekai
fuera muy notorio en estas porciones. Él mató a un gigante. Hermanos, en otra parte de las Escrituras se nos dice que alguien mató a un gigante. ¿Y quién fue? El rey David. Y mató a un gigante que se llamaba Goliat, ¿verdad? Bien, yo podría decir esto, hermanos, que Sibecai, al matar a Asaf, él fue un reflejo de lo que había acontecido con el rey David y Goliat. Claro, Sibecai no iguala a David, porque David es el rey, ¿verdad? Y algo parecido pasa, hermanos, en otro contexto. Hay alguien más alto, quien pelea con alguien, pero que también hay alguien abajo, que también peleó con un gigante. Y ese es en el contexto de la orden sacerdotal. ¿Quién fue el primer sacerdote en Israel? ¿Sí recuerdan quién es el que Dios ordenó como el primero el iniciar el sacerdocio? Aarón. Aarón, hermanos, fue investido con vestiduras sacerdotales. Aarón fue ordenado por el Señor por mano de Moisés. Él fue, por así decirlo, ungido y lavado como sumo sacerdote. Y después, ¿quiénes le siguieron? Sus hijos, los hijos de Aarón. Es lo que el Antiguo Testamento nos dice. Ahora, podríamos decir, hermanos, que en este contexto pasó algo mismo. David fue aquel quien derrotó al gigante de gigantes. ¿Y quién le siguió? Sibecai, matando a otro de los descendientes, poco menor que Goliat. Las lecciones que tomamos, hermanos, en cuanto al sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de sus hijos, nos hablan a nosotros de esta manera. ¿Quién es aquel? ¿Quién es el gran sumo sacerdote de nuestras almas? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Y los hijos de Aarón, ¿a quiénes se refieren? A nosotros, ¿verdad? Es lo que Levítico nos dice. Ahora, hermanos, nuestro David, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos sus Sibecais, por así decirlo, ¿no? Nosotros también estamos en una lucha en contra de gigantes que, claro, no igualan al gigante Goliat. Nuestro Señor es nuestro Goliat, quien venció a Satanás, al pecado y al mundo, para así darnos la victoria por encima de estos enemigos, ¿no? Lo siento por aquellos que enseñan que la lección de David y Goliat es una lección que nosotros debemos tomar para vencer cualquier tipo de dificultad. Lo siento, pero no es así. El Señor Jesús es nuestro David que venció a Goliat. Porque nosotros no podíamos vencer al pecado y solamente hubo alguien que se paró y dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. Nosotros somos los Sibecais. Los que en cierta manera no vamos a luchar contra el gigante de gigantes, pero también estamos en esa batalla, luchando en contra de esas huestes que están en contra del reino de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, pues yo podría decirles que las lecciones que podemos nosotros tomar al ver este
ejemplo de Sibecai es que él, al ver al gigante en el campo de batalla, Sibecai tuvo su mirada puesta en el Señor y dijo: David, mi rey, por el cual yo lucho, venció en el nombre del Señor. Y yo sé que también en el nombre del Señor yo he de vencer a Asaf. O sea que podríamos decir que él siguió el ejemplo de su rey. Qué hermoso es, ¿verdad, hermanos? Tener personas que amamos en el Señor, que son ejemplo para nosotros, que nos animan, pero que nos demuestran el poder que Dios tiene al usar personas como nosotros. A mí me llama mucho la atención cómo el Señor puede utilizar a alguien que estudió la carrera de dentista, no la llegó a ejercer, pero el Señor lo usó para ir a predicar el Evangelio a lugares remotos en las montañas de México. Alguien que en verdad no se daba un centavo por él. El Señor lo utilizó en gran manera y lo está utilizando en gran manera. También conocemos otros ejemplos, ¿no, hermanos? De hermanos o hermanas que ciertamente no son lo mejor en este mundo, pero que el Señor los utiliza para una gran obra, que es la obra del Evangelio. Ese es algo que yo podría tomar del ejemplo de Sibecai, hermanos. Yo me imagino a Sibecai decidido cuando salió en contra de este gigante Asaf y en el nombre del Señor luchar en contra de este gigante. Él, hermanos, entendió que él estaba en el ejército del rey David por una razón. ¿Y cuál es la razón? La razón para que Dios le otorgara al rey David el reinado. Sibecai obedeció al llamamiento que por medio del rey David Dios le dio a este hombre. Y fue fiel a ese llamamiento. Tan fiel que se nos dice en 2 Samuel que él, al ver un gigante, él no salió corriendo, sino que él se paró firme, luchó y venció a este gigante Asaf. Podríamos decir que Sibecai fue fiel al llamamiento que Dios le había hecho a ser un soldado del rey. ¿Será esto también una lección práctica para nosotros? Vayamos, hermanos, a 1 Corintios. Ahí vamos a ver el paralelo que nosotros debemos tomar, que nosotros debemos observar, considerar, meditar y también amar. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido
hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Como lo comenté al introducir esta porción, Sibekai fue fiel al llamamiento, y el Señor a nosotros en la buena batalla de la fe nos dice por medio de Pablo: mirad, hermanos, vuestra vocación, que quiere decir, hermanos, vocación en el original griego, que quiere decir klesis, llamado. Si recuerda usted qué significa la palabra iglesia, algo similar al griego, ¿no? Klesis. Los llamados, ¿de dónde? De fuera. ¿Para qué? Para conformar el cuerpo de Cristo. Vocación, hermanos, es un llamado. O sea que el Señor, por medio de Pablo, en esta buena batalla de la fe, nos está diciendo: considera el llamamiento por el cual yo te traje a ser partícipe del cuerpo de mi Hijo Jesucristo. Y de ahí vienen otras descripciones que el Señor da en cuanto a nuestra condición antes de recibir ese llamado eficaz del Evangelio. Dice: no sois muchos sabios, sino que éramos ¿qué? Necios. La palabra necio, hermanos, en el original significa moros, que en español no parece tener mucho significado, pero aquellos que saben inglés y que han utilizado esta palabra despectivamente, o que alguien los ha llamado así, saben bien lo que significa la palabra moros. ¿Y qué significa? Tonto, estúpido, ignorante, falto de sentido. Dice el Señor: antes de ustedes obedecer al llamado eficaz del Evangelio, eran tontos, ignorantes y faltos de sentido, por no decir estúpidos, en cuanto a su vana manera de vivir. Sigue también diciendo Pablo en Corintios que de entre todo el mundo Dios habría de ejercer su voluntad al escoger personas tontas, faltos de cordura, faltos de sentido y faltos de conocimiento de Él. Una pregunta, hermanos. ¿Usted cree que Sibekai, este soldado, se enlistó por sí mismo en el ejército del rey David? Quiero que vayamos, que hagamos una pausita ahí. Tenga usted su dedo ahí en 1 Corintios. Vamos a 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 22. Y ahí vamos a ver si Sibekai se enlistó o fue el rey David quien lo enlistó en su ejército. 1 Samuel 22. Dice así, 1 Samuel 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue
hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Acá se nos implica que Sibecai y el resto de sus valientes de David que conformaron su ejército, conformaban esta multitud que estaban ahí, ¿qué? Lamentándose por la situación en la que estaban. ¿Y cuál era su situación? ¿Era buena su situación? Esa situación les hacía estar presente del rey David, y el rey David vio las virtudes y el rey David vio capacidades para ellos para ser un buen soldado. Esto es una pregunta. ¿El rey David vio algo bueno en ellos? ¿Qué fue lo que vio David? ¿Que eran miserables? ¿Que estaban endeudados? ¿Y qué más? Y que se hallaban en amargura de espíritu. Hermanos, ¿no es algo parecido a lo que leímos en 1 Corintios 1? ¿Cómo estábamos nosotros? Solamente hemos visto nada más una palabrita ahí, que éramos necios, que no sabíamos ni a dónde íbamos ni de dónde veníamos. ¿Verdad que tiene similitud Sibecai con nosotros? Sigue diciendo, ahora vamos a 1 Corintios, para seguir observando estos hermosos versículos. 1 Corintios 1:26, sigue diciendo esta porción, después de que dice que no sois muchos sabios, sino que lo necio del mundo escogió Dios, sigue diciendo, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que se glorían de saber mucho delante del Señor. El gigante Saf era un gigante, era un soldado muy entendido en las artes de la guerra, pero ¿qué fue lo que pasó? Fue vencido. Sigue diciendo acerca de nosotros, y lo débil del mundo, otra vez más, Dios ejerciendo la voluntad que Él tiene en cuanto a toda carne. ¿Y qué es? Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. La palabra débil, hermanos, que es astenes, quiere decir sin fuerza o frágil. Alguien que no tiene capacidad en su persona de ejercer una labor, de ejercer un trabajo para así mantenerse a sí mismo. O algo que es muy frágil, que apenas nada más se le toca y se desintegra. Sibecai formó parte de esa multitud, como vimos en 1 Samuel 22, como alguien frágil, que si alguien se le acercaba y le decía, oye, ¿qué te pasa? Él se ponía a llorar junto con los otros, porque no había esperanza para ellos. Tanto que se llegaron a juntar como animalitos. ¿A quién? Al ungido del Señor, quien fue David. Ellos reconocieron quién era capaz de sustentarles, ¿no? Dios dice en 1 Corintios, hermanos, que nosotros fuimos ¿qué? Por nuestra propia voluntad, enlistados en la buena batalla de la fe. ¿Qué dice Pablo? Lo débil del mundo escogió Dios con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? De avergonzar a aquellos quienes se jactan de tener mucha voluntad, de los que se jactan de tener poder en sus manos para poder realizar algo,
para poder salvarse, para poder ir al cielo. ¿No es así? El contexto del cual Pablo está hablando aquí en 1 Corintios es el Evangelio, el cual nosotros creímos, el cual nosotros fuimos, ¿qué? Bendecidos. Hermano, una pregunta. Nosotros merecíamos estas bendiciones de ser escogido por Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. ¿Nosotros merecíamos eso, hermanos? Nosotros merecíamos morir, hermanos, alejados de la presencia de Dios. Pero gloria a Dios que así como para esta multitud del cual los valientes de David salieron, hallaron gracia delante de Dios y supieron del rey David. ¿No es así también con el Evangelio? Que escuchamos una vez del Señor Jesucristo, nuestro David, en quien nosotros íbamos a obtener la victoria contra Satanás y el pecado. ¿Qué dice él? Todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Sigue diciendo, 1 Corintios, otra descripción más, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y ahí viene la otra frase y la otra palabra. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Las dos palabras que quisiera yo observar también son estas. Y lo vil del mundo. ¿Sabe usted lo que significa vil? Bueno, tiene dos sentidos. Tiene dos significados. Voy a decir el segundo para que usted pueda meditar bien en cuanto a esto. El segundo sentido de la palabra vil significa asqueroso. Algo que es sucio o inmundo. Así como cuando usted deja su ropa en la lavadora y no la pone en la secadora rápido, ¿a qué huele su ropa? Huele horrible, ¿verdad? O cuando usted, hermano, tiene usted que arreglar la tubería del baño porque se descompuso y ahí le anda usted haciendo al plomero y se ensucia todo. ¿A qué huele? A tubería, a drenaje. Ese es el segundo sentido de la palabra vil. Pero el primer significado de la palabra vil, hermanos, es algo que comenté acerca de Sibekai. Y usted dice, ya no le dé más vueltas, dígamelo, hermano. Ahí voy. La palabra vil, según al contexto de esta porción y según al ejemplo de Sibekai, significa esto. Ajenes es la palabra en griego. Ajenes. ¿Se le parece a usted a una palabra que usted usa mucho en español? Como cuando alguien viene y le dice, oye, ¿usted conoce a esta persona? Dice, no, es ajeno a mí. ¿Qué quiere decir? No es familiar mío, yo no lo conozco. Bueno, en el contexto, hermanos, significa que proviene de una cuna muy baja, que proviene de una familia que no tiene renombre en la sociedad. Y también significa que no tiene familia o raza, o que carece de un padre que le haya dado un apellido, o que carece de una reputación familiar.
Ese es el otro significado de la palabra vil en el original griego. ¿Sí recuerda usted qué fue lo que dije de Sibekai? Que no se nombra a quién, su padre o su abuelo, como los otros dos. ¿Sí recuerdan que los otros dos valientes que observábamos se mencionaba a su padre? En Sibekai no se menciona su papá, en las dos porciones que leímos. Nada más se nos dice que era de la tribu de Judá, que pudo haber sido Ezer su padre, pero no es concreto. Nada más se nos dice que era Usatita de los Seretitas, pero no se menciona a su padre. ¿O se menciona a su padre ahí en los versículos? No, ¿verdad? Ahora, hermanos, Sibekai no se nos dice que fue de una familia de renombre. Según el contexto de 1 Corintios, también se nos describe igual que Sibekai, ¿sí o no? ¿Éramos de renombre en la sociedad? Bueno, quizá en su barrio, en su cuadra lo conocían, pero ya salió usted de ahí, decía usted, no, pues mi apellido Flores, y decían, ¿eso es apellido o qué? Dice la palabra de Dios que de lo vil, de lo más bajo de esta humanidad, Él, ¿qué? Escogió para deshacer todo aquel que se jacta de tener renombre, alcurnia, posición social, porque aún eso puede hacer que las personas rechacen el Evangelio. Pero oh misterios de las profundidades de la soberana voluntad de Dios, que Él haya escogido que personas sin nombre, sin alguien que respaldara su descendencia, Dios haya querido adoptarlos como sus hijos y sus hijas. Esto es parte de ese llamamiento que nosotros hemos recibido, hermanos. También se nos sigue diciendo que lo menospreciado, para terminar nuestras clases de griego, hermanos, el original griego de menospreciado es exoustuneo. Dice usted, hermano, ¿con eso con qué se come? No se preocupe, yo aún tampoco lo entiendo. Exaustuneo significa sin valor alguno. Hermanos, ¿qué se nos dijo de Sibekai, de la multitud de donde salió Sibekai? Que estaban, ¿qué? Endeudados, que no tenían nada en sus bolsillos, o no tenían una cuenta de banco, no tenían Social Security, no tenían crédito. En pocas palabras, para la sociedad, esa multitud de donde salió Sibekai valía cero. ¿No es asombroso que el paralelo que estamos leyendo en 1 Corintios nos muestra nosotros cómo éramos antes de obedecer el llamado eficaz del Evangelio? ¿Qué valíamos nosotros? Nada. Hermanos, dice Matthew Henry algo que en verdad me hizo detenerme cuando estaba yo estudiando la extraña y asombrosa elección de Dios. Y al leer esa pequeña frase que dijo Matthew Henry, yo, en verdad, hermanos,
Me postré en la presencia del Señor y le dije: solo a ti, Señor, sea la gloria. No a nosotros, sino a ti sea la gloria. Dice Matthew Henry: los instrumentos más débiles que Dios usa son más fuertes en sus efectos que los hombres más fuertes. Yo podría parafrasear esto, o mejor dicho, añadir de esta manera: los instrumentos más débiles que Dios usa son más fuertes en sus efectos al trastornar el mundo que los hombres más fuertes en su entorno mundanal. La palabra de Dios dijo que los apóstoles eran personas que al predicar el evangelio, tanto a pobre, a rico, a sacerdote, a un cojo, ¿qué se nos dijo que los sacerdotes decían de los apóstoles? Estos son los que trastornan al mundo. ¿Y cómo lo trastornaban? Predicando el evangelio, tal y como el contexto de 1 Corintios es. Pablo dice: el evangelio son palabras sencillas, son palabras que no son de sabiduría humana, sino poder de Dios. Claro, para los que se salvan, para los que han sido, ¿qué? Escogidos por Dios. Hermanos, es cierto, en la labor del evangelio, nosotros deberíamos reconocer que no hay nada bueno, lo cual hizo que nosotros fuéramos enlistados en esta labor de expandir el reino de Dios, sino fue por las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿cómo explica usted que alguien pueda ser muy efectivo al instruir la palabra de Dios o al predicar el evangelio en las calles? Es por virtud del Señor. Son por dones del Señor. Hermanos, como leímos en 1 Samuel 22, 1 y 2, que de esta multitud Dios vino a transformar a estos hombres que eran nada, que estaban en bancarrota espiritual, que vivían lejos y separados de toda la sociedad, sin un valor, sin una alcurnia, sin un buen pedigrí. Dios los transformó por medio de la fe, para así transformarlos, convertirlos en unos hombres valientes y fieles al llamado de luchar al lado del rey David. Yo no me puedo explicar, hermanos, cómo de alguien que estaba en amargura de espíritu, bajo en su moral, rechazado por la sociedad, débil, sin fuerzas físicas, desahuciado moralmente, haya vencido a un gigante, el cual se nos dice en el libro de Génesis que provenía de aquellos ángeles que habían caído. Ese es un comentario de ese escritor español que dio un excelente comentario acerca de los ángeles caídos cuando tuvieron relaciones con mujeres aquí. Evis Carballosa es ese hombre que dio ese comentario. No solamente eran gigantes, hermanos, sino eran descendientes de seres más poderosos que el ser humano. Esos ángeles caídos. Yo no me puedo, como lo digo, no me puedo explicar, no entra en mi cabeza. Y eso que tengo la cabeza grande, No puedo entender cómo Sibekai, siendo un hombre así, haya vencido a este gigante Saf.
que por cierto, aún su nombre significaba algo más que el nombre de Sibecai. ¿Sabe qué significaba Asaf? Popular, carismático. Fíjese una vez más, hermanos, se nos viene aquí a la mente lo que dice Pablo, que Dios escogió, ¿qué? Lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado para avergonzar y vencer, ¿quién? A los que se creían lo mejor de lo mejor en la presencia del Señor. Quiero también darles una razón más para humillarse delante de la presencia del Señor y poder atender al llamado a ser fieles en esta buena batalla de la fe, y se encuentra en Salmo 113. Salmo 113. Versículos 7 y 8. Yo cuando leo esto, hermanos, yo veo reflejado a Sibecai y también veo reflejado a nosotros. Dice así la palabra del Señor. Salmo 113, 7 y 8. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril que se goza en ser madre de hijos. Hermanos, nosotros recibimos grandes bendiciones al acudir a ese llamado eficaz que una vez se nos extendió por medio de la predicación del Evangelio. ¿Y cuáles son una de esas bendiciones? Como lo vimos, y para resumirlo, Dios nos levantó del polvo cuando éramos pobres espiritualmente, cuando éramos menesterosos, cuando estábamos en la inmundicia. Él nos alzó de ese muladar para sentarnos, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No es esto, hermanos, gran motivo para decirnos unos a otros: hermano, firme y adelante? ¿No es esto, no es la elección de Dios una razón para que nosotros seamos fieles a nuestro llamado en la buena batalla de la fe? Si no lo es, quiero pedirle algo: examínese a usted mismo si está usted en la fe o no. Porque esta doctrina no es para contender. Esta doctrina no es para luchar unos con otros, que yo creo esto, que eso es lo que dice el Señor. La doctrina de la elección, hermanos, es para humillarnos en la presencia del Señor, para que así debamos luchar esta batalla de la fe, reconociendo que no fue por nuestra capacidad, nuestra alcurnia, nuestra nobleza, nuestro poder o inteligencia, las cuales nos hicieron ser partícipes de este noble llamamiento, sino el beneplácito divino. Es aquel medio por el cual a nosotros se nos concedió el ser investidos con la sabiduría y el poder de lo alto, para así manifestar su poder, su gracia y su persona en este mundo de tinieblas, trayendo así la palabra de Dios para alumbrar las mentes y los corazones que andan en tinieblas, que se andan jactando de ser muy nobles, que se andan jactando de saber mucho, que se andan jactando de ser muy poderosos, de tener muchos bienes, para que así ellos conozcan en la simpleza y en las palabras
tan sencillas. La gloria maravillosa que el Evangelio refleja para todo aquel que lo cree. Esto nos dirige, hermanos, a dejar de lado nuestra propia gloria. También nos obliga a abandonar toda idea de autosuficiencia y de autonomía. Recordemos, hermanos, que Sibekai fue tomado de un lugar muy bajo, pero que él fue arraigado al Señor en su fe, al lado de David en su ejército. La idea primordial de esto, hermanos, es que el nombre de nuestro general en la batalla sea glorificado y no nosotros. Solamente hay un nombre el cual debe ser glorificado y reconocido, y ese es el nombre de nuestro Señor. Sibekai ganó la victoria más importante de su vida. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué fue el fiel a ese llamamiento en la batalla? Nosotros debemos ser fieles al llamado santo que hemos recibido, como Pablo dijo: mirad vuestro llamado, vuestra vocación, que siendo nada, siendo lo vil, siendo lo menospreciado, Dios haya querido enlistarnos en su soberana voluntad. Oremos, hermanos. Nuestro Dios, queremos presentarnos delante de ti, humillados, porque es así como nos ha dejado tu palabra, dejando de lado cualquier pensamiento humano que pueda venir y argumentar estas verdades que hemos descubierto, que hemos una vez más leído en tu palabra. Padre, queremos y deseamos que en cada uno de nosotros haya, Señor, un deseo de poder presentarnos delante de ti y reconocer que solo a tu nombre sea la gloria, porque la salvación pertenece a ti y no a nosotros. Te pedimos que hagas que en nosotros haya una actitud, acciones de gracias, y que nos sigas alentando por medio de tu palabra a luchar esta buena batalla de la fe. Y ayúdanos para que al final de nuestros días lleguemos a presentarnos delante de ti diciendo como Pablo: hemos peleado la buena batalla de la fe y nos resguarda un galardón eterno. Llévanos con todo bien, cuídanos y protégenos camino a nuestro hogar. Y bendice una vez más tu palabra en nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.